veces se me pasan unos detalles, pero ya en este momento estamos grabando. Muchas gracias por recordarme. Bueno, Adelante, profe. Ahora sí, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, nuevamente muchísimas gracias por la invitación a este espacio donde puedo socializar mi experiencia a través de, o sea, mi experiencia docente a través de estos medios digitales. Muchas gracias a la DINTEP por la invitación y bueno, por brindar este espacio y hacer la convocatoria. No esperaba tanta gente, la verdad, pero bueno, muy chévere, un rico compartir con ustedes. Bueno, pues Edgar inicialmente les dio un título y yo cambié el título, pero digamos que la esencia se mantiene. Entonces, aunque el título de la presentación dice Breakout Rooms y algo más, yo debería hacer algo más y Breakout Rooms. Ahorita se van a dar cuenta por qué. Bueno, esta es la agenda. Esta mañana hice un ensayo y me demoré como 33 minutos, así que no se asusten por la longitud de la agenda. Hablaré acerca de quién soy yo, un poco del contexto en el cual nos estamos moviendo algunos de nosotros en medio de esta pandemia. Haré unas anotaciones preliminares que no se me ocurrió otro título para esa sección, pero que las considero muy importantes en el desarrollo docente y también, mejor dicho, principalmente como persona, y quiero compartir algunos de los elementos que yo invitaría a que ustedes incorporaran en sus vidas. Luego, la pregunta por qué cambiar las clases o la clase que nos ha salido bien. Luego ya les hablaré por fin del Breakout Rooms y les mostraré algunos de los resultados, porque casi siempre hago encuestas para saber los estudiantes cómo se sienten, qué inquietudes, qué sugerencias tienen, y realmente el feedback ha sido muy positivo de parte de ellos. Y finalmente les hablaré que pues mi participación en YouTube y ahora en podcast, que es algo pues relativamente nuevo. Llevo como 4 semanas haciendo podcast y les hablaré también qué opinan los estudiantes acerca de esa herramienta. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues de Breakout Room vamos a hablar muy poco y yo creo que lo que hay alrededor es igualmente valioso. Muchas gracias, Beatriz, por el deseo de feliz cumpleaños. Bueno, entonces, pues aprovechando ahí lo de cumpleaños, pues yo soy John Alexander Sanabria, acabo de cumplir 46 años, este es mi primer día con 47 años. Soy egresado de la Universidad del Valle, primera promoción de Ingeniería de Sistemas en el 98. Exacto, soy código 92, me gradué en el 98. Primera promoción, como les acabo de decir, nombrado en el 2002 aquí en la Universidad del Valle. Pertenezco a la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación y trabajo en el área de infraestructura computacional. Muchas gracias a todos por sus buenos deseos. Bueno, entonces ese personaje soy yo. Un poco del contexto. Bueno, la realidad es que nos encontramos o nos movieron diferentes circunstancias a estar en una actividad que era netamente, o bueno, era altamente presencial, y ahora nos encontramos entre la virtualidad, que son estos espacios donde las tecnologías nos permiten interactuar con nuestros estudiantes, bien sea de manera sincrónica o de manera asincrónica. Pues sincrónica como lo estamos haciendo aquí, o asincrónica cuando dejamos actividades para que nuestros estudiantes las desarrollen por fuera de los tiempos en los que se establecen los periodos de clase. La realidad es que ese espacio que nos tocó vivir y que nos forzó a movernos a estos espacios virtuales, pues realmente no ha sido tomado por todo el mundo de mala manera. Hay algunas empresas que consideran que ha sido beneficioso tanto para el empleador como para el empleado mantenerse en su casa. Y eso lo que nos está llamando la atención es que, digamos, nuestra dinámica como seres humanos en nuestra sociedad ha cambiado y puede seguir cambiando en el corto y mediano plazo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Estamos en un ambiente virtual, las condiciones
han cambiado y probablemente seguirán cambiando en el corto y mediano plazo. Y lo otro importante es que debemos entender que tenemos una nueva generación de personas que son nuestros alumnos y que están interactuando con el medio de una manera diferente, están conociendo, están aprendiendo del mundo de forma diferente a como nosotros lo hacíamos. Y eso nos tiene que llamar la atención. Tenemos que atemperarnos a las necesidades de esta nueva generación. Tenemos que cambiar, tenemos que ajustarnos porque el mundo cambia y nosotros debemos hacer esos ajustes. Como les acabo de decir, digamos que hay una nueva generación y nosotros necesitamos generar nuevas habilidades, no necesariamente las mismas habilidades con las que nos formaron a nosotros. El contexto en el cual nosotros nos incrustamos en la sociedad o en el entorno productivo fue diferente. Nuestros estudiantes se van a enfrentar a otro entorno, a un entorno que está cambiando dramáticamente, que está cambiando muy rápidamente. Los estudiantes deben tener nuevas habilidades en estos procesos de formación que llevamos a cabo en el aula de clase. Eso inicialmente, debemos crear nuevas habilidades. Y yo creo que una habilidad muy importante que ellos deben desarrollar es tener la capacidad de seguir incorporando nuevas habilidades en su vida, ¿sí? No solamente como profesionales, sino en todos los ámbitos de su vida. Y entonces yo creo que el papel del docente, como nosotros lo conocimos, esa persona que era el oráculo, que sabía mucho y que esa era la fuente de información primaria, pues nuestro rol como docentes cambia de manera muy importante. Ahora los estudiantes pueden acceder a fuentes de información que nosotros por tiempo o por la razón que sea, no podemos acceder a esas fuentes de información y uno podría decir que los estudiantes saben más que nosotros. Sin embargo, lo que los estudiantes no tienen es la experiencia que nosotros tenemos a la hora de abordar la información que nosotros nos encontramos. Y en ese orden de ideas, yo siento que nosotros como docentes tenemos que ser curadores de información. Tenemos que ser personas que depuramos la información y se las llevamos de una manera más eficiente a nuestros estudiantes, teniendo en cuenta el contexto en el cual nos movemos. Tenemos que hacer que nuestra forma de impartir el conocimiento sea atractivo, sea dinámico y sea significativo. Algunas preguntas que me aparecen o que yo quiero formularles y que ustedes de pronto las empiecen a resolver internamente es cómo puedo mejorar mi experiencia de clase en este nuevo contexto. ¿Cómo debo transformarme yo? Porque no solamente es que exijamos el cambio en los estudiantes, sino que nosotros también tenemos que cambiar. ¿Qué de lo que hago me ha funcionado? Y eso que yo he venido haciendo, ¿cómo lo puedo extrapolar a este nuevo contexto? ¿Cuáles son los pros y los contras de esas actividades que yo antes hacía y ahora me encuentro en un nuevo contexto en el cual eso puede o no aplicar? ¿Cómo podemos ser más efectivos a la hora de transmitir nuestro conocimiento? ¿Cómo podemos llegar a ser mejores en lo que hacemos? Entonces, esas son algunas preguntas que me asaltaron, las escribí y que pretendo resolverlas de alguna manera con los próximos slides. Esto, pues digamos que no se me ocurrió otro título, pero digamos que son algunos elementos que yo considero que uno como ser humano debería incorporar en su vida. Be mindful. Ese be mindful es estar presente, ser conscientes de nuestra realidad. Muchas veces nosotros nos perdemos en el entorno, nos perdemos en las noticias, nos perdemos en el ruido de lecturas o de información que llega a nuestro cerebro que no tiene nada positivo en nosotros. Nosotros tenemos que separar espacios en los cuales podamos escucharnos a nosotros mismos, entender nuestra realidad y hacer ajustes en nuestra realidad para luego nosotros hacer cambios en el entorno. Pero tenemos que hacer ese ejercicio de interiorizar, de relajarnos, de respirar y entonces hacer una evaluación propia y luego sí comunicarnos con ese entorno que nos rodea. La actividad física. Nosotros tenemos un cerebro, tenemos una conciencia que se mueven a través de este cuerpo que
pues nosotros tenemos. Y ese cuerpo necesita tener un mantenimiento, necesita tener una actividad. Ese cuerpo es un vehículo que si está en buenas condiciones vamos a poder ser más efectivos a la hora de transmitir nuestras ideas, transmitir nuestras experiencias a los demás. Si nosotros tenemos órganos internos sanos, pues vamos a tener una mejor disposición para enfrentarnos a los demás, ¿sí? Para enfrentarnos al resto. Si uno está con dolencias, pues dictar una clase de 3 horas se puede volver tan doloroso o peor que estar sentado tratando de superar ese dolor. Entonces tenemos que preocuparnos un poco por nuestro cuerpo, tenemos que preocuparnos de cuidarlo y de llevarlo a un buen estado, a un nivel, por decirlo de alguna manera, óptimo. Que no perdamos la curiosidad. Muchas veces nos quedamos en esta zona de confort donde sentimos que estamos bien con lo que conocemos y lo que somos, pero nos cohibimos de pronto de ir un poco más allá. La invitación es a que mantengamos esa curiosidad, no solamente de lo que nosotros hacemos en nuestra área de conocimiento, sino también en otras áreas de la vida. Eso nos enriquece como individuos y estamos observando que estos cambios realmente necesitan de personas integrales y hay que, digamos, tener esa curiosidad de conocer y de aprender cada día más. Otro aspecto importante es no tener temor al fallo. Yo creo que a muy pocas personas les gusta la crítica, pero realmente es a través de la crítica que nosotros crecemos. Nosotros tenemos que ser atrevidos y tratar de alcanzar nuevas metas. Tenemos que proponernos nuevos escenarios en los cuales podemos quizá explorar posibilidades que antes considerábamos que no éramos capaces. Sin embargo, esa exploración seguramente nos puede llevar a momentos de fracaso, de crítica, y eso duele, pero realmente es en esos espacios donde uno crece. No es con la palmadita en la espalda cuando te dicen, uy, bien, ¿cómo lo hiciste de bien? Que realmente crecemos, eso no hay desafío ahí. El desafío es cuando te critican y entonces tú valoras esa crítica y decides si eso tiene o no peso y tomar las acciones correspondientes. Otro aspecto que hay que considerar es que la perfección es el enemigo del progreso. Algunas personas se esmeran en que todo les salga perfecto y llevar a cabo sus proyectos puede ser un proceso muy, muy largo. Pero realmente no tenemos que esperar a que las cosas nos salgan perfectas para presentarlas, para explorarlas, sino que tenemos que arriesgarnos a aprender algo y ponerlo en marcha, así no lo tengamos perfectamente controlado, perfectamente conocido. Y finalmente quiero decirles que los seres humanos tenemos una necesidad de ser escuchados y esto es muy importante porque debemos entender que nuestros estudiantes necesitan ser escuchados. Nuestros estudiantes están ahí no solamente para recibir, sino que ellos también quieren mostrarse útiles, que la gente los respete. Yo creo que eso es una parte fundamental del ser humano y es que él sienta que hay reconocimiento por él, que él sea respetado. Y cuando nosotros le brindamos a ese estudiante la posibilidad de que él hable, de que yo lo retroalimente, eso es algo positivo en la formación del estudiante. Bien, esas son algunas de las realidades. No sé, los invito a que por favor les acabé de compartir este documento. Ahí se los vuelvo a compartir. Esta es la diapositiva 15. Yo los invitaría a que nos tomáramos unos 3 minutos en llenar esa encuesta que está ahí en esa página 15. Quiero saber un poco acerca de esto que les acabo de mencionar a ustedes, qué posición tienen, qué opinan. Realmente son opciones múltiples, pero sí me gustaría ver su opinión respecto a estos elementos que les acabo de compartir, cómo lo ven ustedes, si son relevantes o no para su vida. Entonces les quiero pedir por favor que se tomen ahí unos 3 minutos, son las 15, o sea, aquí llevo 15 minutos y a las 18 antes, dependiendo del número de respuestas, continuamos. En el chat está compartida la encuesta para que puedan acceder a ella y llenarla. Muchas gracias, Juan Francisco.
Siempre tan proactivo. Pide permiso. Lo que Claudia está conectada en un perfil fuera de Correo Univalle, entonces por Dame eso un momento. le pide permiso. No, ya, dale otra vez, porfa. Ya le quité que no colecte la dirección de correo electrónico. Muy bien, ya tenemos una respuesta. Muy bien. Para el profesor Pedro que se acaba de conectar, estamos llenando una encuesta en este momento que está en el chat y puede acceder a ella y diligenciarla también. Estamos dando unos minutos para que los profesores conectados la puedan diligenciar para seguir con la presentación. Muy bien, muy juiciosos. Bien, entonces voy a ir leyendo, ahí han sido muy juiciosos, hay 69 personas en el chat, 68, 70. Bien, y han contestado al momento 37 personas. La primera pregunta nos habla un poco acerca de si se dedica alguna parte del día a quedarse en silencio, concentrarse en su respiración, despejar su mente y tener un momento de gratitud. Eso se parece mucho a la meditación. Gilberto, creo que le cambié los permisos y ya, ok, déjame, yo la voy a volver a enviar. Ahí se las voy a volver a enviar. Ahí está, ajá, y Claudia Patricia Valencia también la envió, muchas gracias. Ahí en la última es el formulario directamente. ¿Y qué más dice acá? No, sí, tienen razón. Sí, no, restringe usuarios. Perdón, ya le quité los permisos. Perdón. Listo, entonces la primera pregunta nos habla acerca de que si dedicamos parte del día a quedarnos en silencio, concentrarnos en la respiración, despejar la mente, tener un momento de gratitud, eso alguien lo podría llamar como meditación. Y bueno, observo que muchas personas, por encima del 80%, hacen este tipo de actividades. Me parece muy importante eso. Yo creo que nosotros somos el resultado de lo que podemos, o sea, nosotros damos de lo que tenemos. Si tenemos una mente o un espíritu un poco convulsionado, pues eso es lo que vamos a llevar. Si nosotros buscamos espacios de tranquilidad, de agradecimiento, seguramente esa actitud se va a ver reflejada en nuestra interacción. Muy bien. ¿Considera usted que dedicar tiempo a ser consciente de usted aquí y ahora es una actividad que vale la pena incorporar en su vida? Entonces, el 79% está completamente de acuerdo, el 20% está de acuerdo. Entonces, las personas que aún no lo hacen, pues los invito a que tengan ese espacio de poder meditar, de estar en calma, estar en silencio. ¿Considera usted que la actividad física es importante? El 77% lo considera así. En general, todo el mundo está de acuerdo en que la actividad física es importante. Veamos qué tanto, bueno, desarrolla usted algún tipo de actividad física.
digamos que la mayoría está entre 4 a 6 veces a la semana y 2 a 3 veces a la semana, es decir, que entre 2 y 4 a 6 veces a la semana se hace actividad física. Excelente, hay que cuidar este cuerpo, este es el vehículo que nos permite movernos. ¿Considera usted que es un docente curioso y con el interés de intentar nuevas experiencias en el aula de clase? Pues que ustedes estén aquí, eso lo demuestra, porque quieren aprender, quieren saber otros qué hacen y qué pueden incorporar ustedes en sus dinámicas de clase. Y pues la encuesta dice que por encima del 95% así lo estipula. ¿Considera usted que es una persona que no le tiene miedo a enfrentarse a nuevos retos, asumir resultados y así los resultados sean de fracaso o crítica? Mucha gente, el 92%, por encima del 92%, opina que es una persona que no le tiene miedo a enfrentarse a los retos. ¿Le gustan las críticas? A la mayoría le gustan las críticas. Yo creo que hay que aprender a recibirlas. Y nuevamente, cuando uno tiene esas dinámicas de estar en silencio, de respirar y de relajarse, cuando uno recibe la crítica, pues ese ejercicio continuo de relajarse, pues lo puede aplicar en esos momentos de crítica para no exaltarse demasiado. Considera que usted busca la perfección en cada actividad que desarrolla y eso le puede causar bloqueos. Hay un porcentaje que no está de acuerdo y parcialmente de acuerdo el 33% y el 4,2%. Pero en general piensan, perdón, están de acuerdo y completamente de acuerdo más de la mitad de que eso puede bloquear la perfección. Muy bien. Hay otros que piensan que parcialmente eso es verdad. No hay problema, aquí no hay respuestas buenas, no hay respuestas malas. Usted activamente y de manera consciente desarrolla actividades dentro de su quehacer docente en las cuales los estudiantes son escuchados y bueno, me alegra mucho porque por encima de, bueno, casi el 90% así lo considera y los felicito por eso. Muchas gracias por su participación y vamos a continuar. Chévere, chévere. Vamos a pasar acá. Muy bien. Bueno, la pregunta que uno se hace es ¿por qué cambiar la clase que nos ha salido bien? ¿Sí? O sea, si a uno lo vienen calificando bien, ¿por qué cambiar? ¿Sí? Pues yo ahí tengo unos ítems. Primero que todo, siento que es importante uno desafiarse como ser humano, como docente. Hay que explorar nuevas posibilidades, darse la oportunidad de vivir nuevas experiencias. O sea, los estudiantes son diferentes, inclusive las cohortes, si uno pudiera correlacionar, uno se da cuenta que hay cohortes particulares muy buenas, otras que no lo son tanto, y uno necesita modificarse y acondicionarse a esas audiencias que nos toca recibir en nuestros salones de clase o en estos medios digitales. La zona de confort nos puede llevar a la mediocridad. Cuando nosotros ya nos relajamos, ya no, todo chévere, lo estoy haciendo bien, las diapositivas de hace 10, 15 años me sirven y las sigo usando, pues sería bueno como repensarse un poco si eso es real. Hay que observar a los estudiantes, hay que retroalimentarse de los estudiantes para saber si es verdad que lo que nosotros consideramos que está bien, ellos lo siguen viendo bien. Algo que es importante es que nada es estático, ni el conocimiento, ni las fuentes de información, ni la audiencia, ni la manera como nos comunicamos es estático. Entonces, es muy importante que seamos conscientes de que hoy más que nunca estamos en un mundo que cambia muy, muy rápidamente. El conocimiento, las herramientas con las cuales se llevan a cabo las diferentes actividades del ser humano cambian muy rápidamente y eso exige que nosotros tengamos esas habilidades para adaptarnos. Ahora, no nos podemos dejar abrumar, tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser conscientes de nuestra realidad e ir incorporando paulatinamente esos cambios. No nos podemos desbocar porque si no también nos vamos a volver locos. Considero que siempre hay espacio para mejorar, hay siempre formas de llevar nuestro conocimiento de una mejor manera y eso hay que explorarlo, o sea, es algo real. Y finalmente algo que de pronto no está muy relacionado con lo anterior, pero que me identifiqué o que lo identifiqué recientemente, es que cuando no estamos presenciales, muchos estudiantes tienen limitaciones. Y pues eso puede parecer obvio, pero les puedo decir que en la virtualidad
me siento más cercano a los estudiantes y ahora les digo por qué. Pero en general los estudiantes pueden tener diferentes limitaciones. Por ejemplo, no tienen micrófono, no tienen cámara, el internet no es el mejor, tienen el internet del celular, o a veces no tienen los espacios en los cuales poder llevar a cabo la recepción de una clase sincrónica. Nosotros pensamos que nuestros estudiantes tienen el escritorio y su espacio alejado de los demás para poder recibir la clase. Y cuando yo he abierto micrófonos, he interactuado con estudiantes, me doy cuenta que algunos de ellos están en la sala donde alguien está viendo televisión, están recibiendo una visita, u otras personas en esa clase de 10 a 1 que me toca mañana, a las 12, 12 y media están sentándose a la mesa donde él estudia, a la mesa del comedor, y él tiene que ver cómo comen, pero tiene que estar prestándole atención al profesor. Entonces, eso requiere de que nosotros cambiemos en la manera como interactuamos, cómo llevamos nuestras clases. No pensemos que si ahorita estamos cómodos en un escritorio, en un espacio aislado, donde podemos tranquilamente recibir esta información, los estudiantes lo tienen igual. Tenemos que ser muy conscientes de que ellos tienen unas limitaciones y tenemos que adecuarnos y acercarnos a ellos. Exactamente. Sí, totalmente de acuerdo con esos comentarios que están ahí en el chat. Bien, voy a hablarle algo acerca de mis clases antes de la virtualidad. Y es que antes de la virtualidad, así como el profesor Juan Francisco, que fue pionero con esto de las clases blended, o sea, esas clases donde el estudiante por su cuenta estudia y luego llega a la clase a resolver dudas, a responder a desafíos que plantea el profesor, pues yo posteriormente incorporé ese tipo de dinámica, donde los estudiantes no van a la clase a que yo les cuente, a que yo les diga una teoría, donde yo les presente un concepto, sino que ellos lo tienen que hacer por fuera de su clase, por fuera de ese espacio sincrónico. O sea, de manera sincrónica ellos aprenden. ¿Cómo? Yo les doy los recursos, ellos verán cómo aprenden. Y en la clase vamos a resolver dudas. Es decir, que, no es, que mi clase termina siendo algo activo, algo participativo y no un monólogo de mi parte. Y eso los estudiantes lo aprecian sumamente. O sea, y hoy más que nunca. O sea, yo creo que es muy duro estar uno frente a una pantalla escuchando a un profesor por 3 horas echándote una carreta. O sea, es muy complicado. Nosotros tenemos que entender que estos estudiantes hoy son de cosas muy rápidas, de cambios en los contextos rápidos donde se aburren fácilmente de algo, de una actividad de 15 minutos y hay que moverse a otra cosa para mantener su atención. Desafortunadamente es así. Algunos podremos pensar que no, pero es que la vida no es así y seguramente hay cierto tipo de dinámicas que exigen una concentración. Lo que los orientales llaman el ikigai, que es ir con esa dinámica de sumergirse en actividades prolongadas de tiempo, pero eso es cuando estás en una actividad que te apasiona y los estudiantes tienen que encontrar esa pasión, pero probablemente nuestra clase no es esa pasión y pedirles a ellos que estén 3 horas sentados ahí escuchándolo a uno puede ser un poco desconsiderado. Bien, entonces todo este cuento es porque al final yo entiendo que si mis clases yo las llevaba a cabo de manera práctica, de manera interactiva, bueno muchachos, aún ahorita en esto de la virtualidad, nosotros, yo proponía ejercicios, la gente los resolvía, pero yo lo que empecé a identificar es que los que participaban siempre eran los mismos, 5, 7, 3 o 4. Siempre era ese número, entre 3 y 7 personas eran los que siempre participaban, bien sea por una cuestión de lo que se había impartido o bien porque habían leído otra cosa y querían saber mi opinión respecto a ese tema, pero siempre eran los mismos y yo decía, no puedo creer que alguien al que yo le pregunte me escriba por el chat, profe, no tengo micrófono, no tengo cámara, entonces no me respondía. Yo no podía creer que esa persona que yo la veo conectada, no estuviera interesada en participar. Entonces yo dije, bueno, pues ¿qué hay que hacer para eso? Y entonces ahí es donde entra el cuento del breakout rooms. Yo difícilmente en un semestre, o sea, cada semestre dicto lo mismo. O sea, yo siempre tengo dinámicas diferentes, incorporo actividades diferentes. Me gusta eso, me gusta
escuchar la gente cómo se siente. Me gusta como tener un poco de afinidad con la audiencia. Entonces, yo recibí una clase del profesor Bolaños de química, excelente docente, dictaba unos diplomados sobre docencia en ingeniería, y recuerdo que él nos ponía a trabajar en grupos, y eso era un viernes de 2 a 5 de la tarde, y bueno, ustedes saben que un viernes de 2 a 5 el cuerpo sabe que es viernes, y de 2 a 5 después de almorzar, pues uno lo que tiene es sueño. Él nos ponía a trabajar en grupo y el tiempo se pasaba rápido y se aprendía y se interactuaba, y no hay nada más chévere que poder interactuar con el otro. Entonces dije, bueno, yo creo que ese tipo de actividad de trabajo en grupo debería incorporarlo en estas actividades de manera virtuales. Leí sobre breakout rooms en algún blog, no tengo desafortunadamente el blog, y entonces dije, seguramente el trabajo en grupos pequeños va no solo a fomentar, sino a obligar a que la gente salga de ese miedo de que es que no tengo cómo interactuar y me da miedo que mi opinión sea escuchada por todos y de pronto me ridiculicen. Entonces dije, vamos a intentarlo. Intenté Breakout Rooms. Resulta que el Breakout Rooms es un add-on, es un plugin para el navegador Google Chrome que funciona en el servicio de Google Meet. Se puede descargar del Chrome Web Store, ahí está el enlace, y tiene una página que la vamos a visitar a continuación. Una vez uno instala ese add-on, pues a uno se le pone este logo, que es una B de Break, y entonces ahí ya sabes que tienes habilitado el Breakout Rooms. Ese Breakout Rooms está disponible en ciertas licencias que Google le ofrece a las empresas o a las universidades. Entiendo yo que nosotros no tenemos esa posibilidad en el Google Meet por la licencia o el convenio que hay con Google, pero él sí lo tiene incorporado en ciertas versiones empresariales. Sin embargo, si uno quiere tener esa funcionalidad, pues descarga este enlace. Listo, mira, eso está en la página 21. Este es el enlace que estoy viendo a continuación. Y este que te voy a copiar ahí es el sitio. Bien, entonces como no está en el suite de la U, entonces pues tiene uno que instalar este add-on. Ahora, también les quiero decir, más que la herramienta, aquí lo importante es la dinámica que permite la herramienta. O sea, hay personas aquí que les gusta Zoom y pues chévere, sigan usando Zoom. Zoom tiene esa posibilidad de romper el salón grande en pequeños grupos y es mucho más sencillo que esta herramienta. Solamente les voy a hablar de las características y de las bondades de la herramienta, pero no es tan sencilla. Y ahorita vamos a ver por qué les digo que no es tan sencilla. Bien, cuando se hace el breakout rooms, cuando se hace lo del breakout rooms, lo que hace el add-on es que si yo tengo un grupo de 30 estudiantes y quiero separar en grupos de 3 personas, él me crea 10 pestañas, 10 salones de Google, o sea, como 10 sesiones de Google Meet, además de la principal. ¿Está bien? Entonces, eso es una de las cosas que permite hacer la herramienta. Partir o generar más bien 10 sesiones de Google Meet en este ejemplo particular que les estoy indicando. Eso te lo puede crear como ventanas aparte o te puede colocar pestañas en tu navegador. Eso es decisión tuya, eso es configurable. Tiene una barra donde tú te puedes deslizar y te permite moverte entre los diferentes grupos generados por el Breakout Rooms. Y eso es muy chévere porque es la posibilidad de como pararte físicamente y te vas y te acercas al grupo que está conformado en una parte del salón y tú le dices, buenas tardes muchachos, ¿cómo van? ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo lo están haciendo? Exactamente hacer un monitoreo de los estudiantes, un acompañamiento de los estudiantes. La forma como se asignan los participantes, tú lo puedes hacer de manera manual o tú lo puedes hacer aleatoriamente. A mí la verdad es que me gusta aleatoriamente
pero hay estudiantes, ahorita vamos a ver, que pues se quejan, que no, que la dinámica pues sí interesante, pero pues que muy maluco trabajar con personas pues que pues no esperaba trabajar. Y la realidad es que la vida es así, o sea, uno no trabaja con los que quiere trabajar, o sea, uno no llega, por ejemplo, a la Universidad del Valle con los que se graduaron conmigo de la primera promoción, sino que a la Universidad del Valle o mis compañeros de trabajo son personas de otras universidades, de otras promociones, pero uno tiene que tener esa posibilidad de adaptación y a veces los estudiantes o algunos, no digo que todos, algunos se sienten incómodos, pero hay que enfrentarlos a eso, hay que enfrentarlos a que pues a veces toca ajustarse a las condiciones que se plantea el medio o la circunstancia. Esta interfaz, digamos que es la clave del Breakout Rooms. Como les dije, esto es una barra que se desliza. Inicialmente cuando está en este extremo, aquí todos me ven, o sea, todos me ven, todos me escuchan, yo los escucho a todos, ¿sí? Y cuando yo me empiezo a deslizar por esta barra, entonces paso a alguna de los salones, al salón 1, al salón 2, hasta el salón 10. Y esto que está acá, estos iconos me dicen cuando yo llego al salón, ¿cómo llego? En este caso es, yo llego escuchando lo que ellos están hablando, pero no puedo decir nada inicialmente, no me pueden ver. Yo lo que hago es que cuando voy a llegar al salón, al espacio pues donde están trabajando, habilito el speaker, sí, o sea, el audio, el micrófono y la cámara para que ellos vean que yo estoy ahí con ellos. Es decir, no que los estoy husmeando, nada, no, que ellos sientan total tranquilidad de que yo estoy ahí y ellos saben cuándo yo voy a estar ahí. Y este otro espacio pues me dice cómo los otros rooms me van a percibir. Entonces, pues si yo estoy en un room escuchando, hablando y con cámara, pues la idea es que los otros yo no escuche lo de los otros salones, no pueda hablar y no me vean. Entonces, esa es una posibilidad que maneja el Breakout Rooms. Me imagino que en Zoom está igual. Bueno, estos dos ítems no los he manejado. Esto básicamente es como decoración, que uno le puede poner decoración al Breakout Rooms y también se pueden asociar en el calendar, digamos, los diferentes salones que uno crea con la herramienta. Bueno, entonces, pues eso era así a vuelo de pájaro lo que es el Breakout Room. Ya me estoy tomando más del tiempo. Yo creo que fue por lo de la encuesta. Quiero mostrarle un poco de los resultados. Bien, ¿qué me motivó a hablar de esto cuando el primer ítem dice que yo solamente lo he usado 2 veces y este semestre esta herramienta del Breakout Rooms? Para mí fue muy emocionante ver que en un grupo de trabajo no se abrió ni el audio, o sea, no se abrió los audífonos, no abrieron micrófono ni cámara. Todo lo hacían por el chat. Y ahí fue cuando yo me di cuenta que efectivamente la gente quiere participar. Quizás no tenga todas las herramientas para poder hacerlo de la manera como otros lo hacen. Y de pronto eso lo cohíbe aún más de participar. De por sí es duro uno interactuar con otras personas por el miedo a la crítica, a la burla, ¿cierto? Pero si además de eso no tenés las herramientas, pues es más restrictivo, como que te cohibís más. Cuando se obligó a esta actividad y el ver yo que ese grupo estaba trabajando a punta de chat, para mí fue como que, wow, muy bueno que estas personas tuvieron ese espacio para sentirse escuchados, para demostrar que ellos saben y que ellos pueden participar de manera efectiva. Una actividad de esta de Breakout Room se le pueden ir las 3 horas de clase. Y les cuento esa experiencia en la cual se me fueron las 3 horas de clase. Yo les planteo a los estudiantes una lectura. Esa lectura previamente yo la he demarcado en zonas. En ese caso fueron 7 zonas, digamos 7, por decir 7 páginas, digámoslo de esta manera. Y yo en cada página generaba una serie de preguntas. Entonces yo tenía 7 grupos. Al grupo 1 le asignaba el primer bloque del texto, al segundo grupo el segundo bloque del texto y así sucesivamente. Ellos lo que tenían que hacer era leer ese texto y empezar en esos grupos de 3 personas a resolver las preguntas que estaban planteadas para cada una de las páginas del documento. Ellos
resolvían eso y luego estaban obligados a hacer una presentación en Google Docs donde de manera, o sea, a través de la prosa de su discurso, daban respuesta a esos interrogantes. ¿Está bien? Entonces, imagínense eso, tienen que leer, luego tienen que sintetizar, responder, identificar las respuestas, luego tienen que hacer la presentación y luego, no solamente hacer la presentación en el documento, sino que tenían luego que presentar la parte que les correspondía. Y en eso se nos fueron 3 horas, pero fue una actividad muy enriquecedora porque pude ver que todos participaban. Yo creo que cuando a las personas se les brinda ese espacio y de pronto tienen la presión de 2 más que dice, oye, mira que te toca trabajar con nosotros, hacele pues, se le meten, se miden a hacerlo y yo creo que eso también crea un sentido como de fortaleza de ese estudiante y decir, también lo puedo hacer y así como otros participan, yo también puedo participar. Quiero mostrarles algunos de los resultados. Veamos acá. Esta actividad fue hecha en el mes de febrero. Para esta actividad apenas me respondieron 4 personas. Nadie está obligado ni le saco un espacio de la clase para que por favor me diligencien la encuesta. No, esto es totalmente que cada cual si quiere hacerlo lo hace. La primera pregunta era que si consideraban que la actividad fue positiva. El 100% de esas 4 personas dijeron fue altamente positiva. Que si les gustaría tener en el futuro otra actividad de este tipo, y entonces el 100% dijo que sí. Si tienen algún comentario respecto a la actividad, entonces cosas como esta, me gustó mucho la actividad. Como comentario diría que quizás la distribución de los grupos es más fácil usando Zoom. Otro escribió, me parece importante ejercitar otras habilidades adicionales como la facilidad del discurso, la seguridad, el trabajo en equipo y cambiar un poco la rutina. Darle la oportunidad a nuestro cerebro que se entrene de una forma menos amañada. Esos son 2 comentarios. Quiero mostrarles, y les pedí ayer a los estudiantes de sistemas operativos que pues esta actividad se llevó a cabo en febrero también y les dije que por favor diligencien la encuesta que es para mañana una presentación y pues muy amablemente 13 personas lo hicieron. Bueno, en cuanto a si la actividad fue positiva o no, aquí en este caso sí cambió. El 76% piensa que fue positiva, el 23% piensa que fue altamente positiva. Si les gustaría ver esa actividad en el futuro, 12 personas dijeron que sí. Una persona dijo quizá, pero no tantas de este tipo de dinámicas. O sea, yo no estoy sugiriendo aquí que, o sea, no es que le esté criticando al estudiante, sino que se lo digo a ustedes, pues no es que cada clase uno haga lo mismo, sino que pues eventualmente puede llevar a cabo 2 de esas sesiones que son enriquecedoras. Respecto a los comentarios, dice aquí el estudiante, en la actividad realizada considero que se usó mucho tiempo para que los estudiantes mostraran sus soluciones, las cuales eran casi todas iguales. Sería bueno no dedicar tanto tiempo a la exposición de las soluciones si se espera que todos tengan la misma solución. Quiero aquí hacer un comentario respecto a esa opinión del estudiante que considero es totalmente pertinente. Si al final vos vas a mostrar lo mismo, pues ¿cuál es el chiste de que todos repiten como loros la respuesta que da el primer grupo si está correcta? Pues quiero decirles que lo que me gustó de esta dinámica es que los estudiantes yo no los obligo a que me den la respuesta en alguna herramienta en particular. Ellos tienen que mostrar la solución y ellos deciden la herramienta. Entonces, yo le di la posibilidad a 3 de 9 grupos a que me mostraran la solución. Y yo decidí a qué grupos, porque es que yo, como estoy observando qué van haciendo, yo empiezo a identificar soluciones innovadoras, creativas. Cómo usan herramientas que, por ejemplo, una hoja de cálculo la podemos utilizar para desarrollar el ejercicio que yo les planteé. Entonces, algunos lo hicieron de una forma muy interesante y entonces le dije a ese grupo, por favor, muéstranos cómo lo hiciste. Otros lo hicieron en Jamboard, otros lo hicieron en Google Docs y esas personas que lo hacían de manera diferente, pues les daba la oportunidad de que lo presentaran para que todos aprendiéramos de las potencialidades de las diferentes herramientas. Comentarios adicionales, es un buen método para trabajar en equipo. El único defecto que le podría haber es que debido a que es aleatorio, tu equipo no sea funcional como lo puede ser el escogido manualmente.
El hecho de separarnos en rooms para trabajar en equipo resolviendo algo me parece muy positivo, entretenido y productivo para el aprendizaje. Bien, entonces eso fue como la experiencia con Breakout Rooms, así que si ustedes no han incorporado este tipo de dinámicas donde la gente puede trabajar en espacios, en grupos más pequeños, los invito a que lo exploren, no tengan miedo. Yo creo que son más los réditos que los problemas o las cosas negativas a resaltar. Finalmente, ya estoy acabando, quiero hablarles un poco acerca de mi... Ay, perdón, no he cambiado acá, aquí estoy en esta parte. Acerca de, pues, quién soy yo, como en YouTube, por ejemplo. En YouTube, en la cuenta institucional, vengo creando videos desde el 2015. Tengo 507 suscriptores. El video más visto tiene 7.300 reproducciones. Y ahí está el enlace. En mi cuenta personal de Gmail tengo 100 videos aproximadamente. Hay videos personales, tutoriales y temas de clase. Grabando desde el 2008, hay 85 suscriptores y el video más visto tiene más de 49.000 visitas y es uno que dice Inserting BibTeX Reference in Word. Realmente quiero dar una anécdota respecto a este video, y es que el título está en inglés, pero yo he hecho el cuento en español y mucha gente se ha quejado de eso. Es que como que no, pero vos para qué colocar el título en inglés y al final vas a estar hablando en español. Me lo dicen en inglés, ¿no? Pero bueno, sí, eso es algo a tener en cuenta para futuros videos. Eso quería dar como esa anécdota respecto a ese video que ha sido el más visto en mi cuenta personal. En podcast es algo que lo estoy... se pueden armar los grupos de manera preliminar, Tatiana. Sí, los grupos tú los puedes armar de manera preliminar y asignarlos de manera manual. El podcast, digamos que es algo que estoy explorando ahora. Este es como mi sitio en internet, se llama Anchor FM. Anchor FM te permite, bueno, el podcast, para el que no lo sepa, son audios que pueden ir desde 10 minutos hasta una hora, hora y media, donde tú hablas de un tema el que tú desees. No les voy a mostrar los resultados de la encuesta porque realmente pues me contestaron 31 personas a eso y hay muchos comentarios valiosos y pues leerlos todos es un poco complejo. Digamos que aquí en esta parte les hago la consulta de que si consideran que los podcasts pueden ser una herramienta útil para el apoyo en la docencia y el 30 personas dicen que sí, solamente una persona dijo que no sentía que el podcast fuera valioso. Luego les pregunto que cómo consideran que el podcast puede ser valioso. A ver, les digo cuál es la estructura de mi podcast actual. Es que yo les digo qué vimos en la clase anterior y les comento en ese podcast qué vamos a ver. Entonces, es un podcast muy corto, 7 minutos, 8 minutos máximo, donde antes de la clase, 24 horas antes, yo les publico en esa plataforma Anchor FM el podcast donde les digo, mire, en la clase pasada vimos esto, lo más importante fue esto, y para la próxima clase vamos a ver esto. Para que el estudiante como que se vaya condicionando, no llegue así como de sopetona, uy, ¿qué pasó aquí? Algunos estudiantes me dicen, profe, sería bueno que usted invitara a alguien para que hablara de un tema de los que va a dictar en clase, como un tipo de entrevista, que así a veces son la mayoría de los podcasts, que les dé tips acerca de tecnologías o de trucos, etcétera, etcétera. Me dan mucha retroalimentación de lo que podría ser un podcast más exitoso y seguramente para versiones futuras lo podré incorporar. Lo que quiero decir entonces con esto de los podcasts es que lo estoy intentando, no me ha ido tan bien como hubiera querido. Yo por acá tengo el dashboard. Por ejemplo, no está cargando aquí. El número de vistas de ese audio, el último que grabé anoche y lo publiqué anoche, apenas tiene dos escuchadas. ¿Qué más les puedo mostrar? Aquí me dice, por ejemplo, de dónde lo han escuchado, es Colombia, Estados Unidos. Pareciera ser que hay un estudiante que está en Estados Unidos y está tomando la clase desde allá y ella escuchó el podcast.
bueno, desafortunadamente no está cargando aquí, pero digamos que me pareció una herramienta interesante. Yo soy fan de los podcasts, considero que son herramientas útiles para llevar información y quiero incorporarlo en mi dinámica como docente. Eso era como, perdón aquí el desorden al final, eso es como todo lo que quería socializarles. Ahí les dejo por favor una encuesta para que por favor me den su feedback respecto a qué les pareció, qué está bien, qué está mal, no era lo que esperaban, qué se puede mejorar. Así que nada, estoy abierto a que pues planteemos un diálogo ahora. Ya terminé, Edgar. Gracias, profesor Zanabria. Sí, pues vamos a abrir la posibilidad de que los profesores hagan sus preguntas en este momento. Si tienen alguna inquietud, pueden hacerla a través de chat o o activando su micrófono para hacerla. Les escuchamos. Buenas tardes, profesor. Hola, ¿Podría usar Giovanni. la herramienta con nosotros ahora? Tocaría que nos saliéramos de esta sesión de Google Meet y nos metiéramos a otro. Entonces, realmente yo creo que es como un poco engorroso. Sí, hay que programar de pronto otra sesión para... Sí, más bien hacer como una parte práctica. Sí, si quieren esa lo podemos programar. Le agradecería muchísimo. Muchas gracias. De una. Ahí Juan Francisco dice, ¿por qué habría de salirse? Porque es que el add-on te crea... bueno, ahí dice Allen Johanna que no es necesario. Lo que yo hago, les voy a mostrar aquí qué es lo que me brinda la herramienta. De hecho, yo lo empecé a intentar. Déjenme, aquí me salgo. Aquí está. Esta es la interfaz. Aquí yo he colocado ¿cómo se llama esto? El URL de esta charla del día de hoy, este que está acá. Está bien. Entonces, la herramienta me permite a mí crear diferentes cursos, ¿ya? Resulta que acá, en esta parte de acá donde dice Meet, yo puedo iniciar, perdón, no es Meet, es en Course, no, aquí en Rooms. ¿Qué me hizo? Aquí, donde dice Start Class, entonces yo puedo decidir qué clase arrancar. Entonces le puedo decir, arranque y sincroníceme todos los salones que quiero. Le tengo que decir en cuánto lo quiero romper, tengo que configurar eso. Y bueno, solamente me permite considerar aquellos estudiantes que se ven en la interfaz del Google Meet. Por ejemplo, aquí son 67 y en el Google Meet se alcanzan a ver solamente 49. Entonces, digamos que la herramienta en este caso particular solamente me permitiría involucrar a 49 personas de manera aleatoria, o sea, que genere los salones de manera aleatoria. Entonces sí podríamos más bien hacer como un ejercicio en el cual pudiéramos llevar a cabo la práctica y yo brindarles el enlace con todo más orquestado para que podamos aprender un poco más a usarla. Sí, creo que esa sería la mejor opción y ya porque el tiempo se nos acaba, se nos está acabando, entonces yo creo que la mejor opción sería esa, programar una sesión práctica para hacer hacer la práctica con breakout rooms. Profe, una pregunta cortica, perdón. Dale, Jonathan. Cuando hablaste de los podcasts, ¿por dónde queda, desde tu experiencia, por dónde queda mejor publicarlos? ¿Qué plataforma? ¿Qué página? Pues mira, Anchor FM te permite crear una cuenta, publicarlos y él se encarga de llevarlos a Spotify, los lleva a Google Podcast. Mejor dicho, él se encarga de hacer la distribución en diferentes plataformas de podcast. O sea que me parece que es una muy buena opción esa herramienta, Anchor FM. Ajá, esa es la que colocó ahí Juan Francisco. John, ¿y cuándo podría ser para aprovechar que están aquí las personas interesadas? El día que nos dieras el taller, ¿qué día te podría de pronto programar
Lo podríamos hacer dentro de 15 días, un miércoles. Es que hoy, por ejemplo, hoy tengo clase, entonces como que es un día pesado, pero podría ser un miércoles dentro de 15 días. Bueno, me parece chévere. Yo me apunto de primera al taller. Y Edgar, no sé si puedes tomar los correos, no sé si se pueden tomar todos los correos de las personas que asistieron para invitarlo. Sí, creo que quedan en la grabación y en los metadatos de la reunión, quedan los correos de las personas que se conectaron y que estuvieron aquí. Entonces les enviaré el mensaje pues para que programando el encuentro. Ahora, Marcela está preguntando en qué horario el miércoles, John. Podría ser a esta, como a las 3, sí, a las 3, de 3 a 4 podríamos hacerlo. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Pero una intervención también podría ser un taller donde se inviten a los profesores que quieran, no necesariamente los que están en esta charla. No, claro, hacer una convocatoria abierta como hicimos esta charla, pero las personas que vinieron, pues enviarles el correo directamente. Ajá, listo. Muy chévere, muy interesante. Y también sería bueno verlo desde Zoom, ¿no? Tú dices que desde Meet es un poco más complejo. Sí, eso dicen. Ajá. Y desde Zoom pues habría que ver, porque es que el Zoom mismo ya tiene algunas facilidades de crear grupos en su diseño, ¿no? Cosa que no tiene Meet. De acuerdo, sí, definitivo. Sí, entonces yo creo, sí, digamos que aquí la moraleja de esta charla es que hay herramientas que nos permiten escuchar a los estudiantes, o sea, brindarles espacios para que ellos demuestren y que quieren participar. Entonces puede ser cualquier herramienta, esta es una, Zoom es otra. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta para el profesor Sanabria? Sí, yo tengo una preguntita, disculpa. Dale, Joana. Yo quiero crear mi cuenta en Anchor. Digamos, ese servicio es gratuito y digamos algún límite en el material. No, mira que no, o sea, tú creas la cuenta y él de entrada te publica tu podcast, te lo publica en Spotify, o sea que seguro que aquí muchos han escuchado Spotify, pero luego entonces no sé qué dinámica tiene esa herramienta, esa plataforma, y te va extendiendo el número de plataformas en las cuales se distribuye tu podcast, pero él no cobra nada, o sea, y no ha dicho nada respecto a costos, número de podcast, tamaño del podcast, nada de eso. Ok, y lo otro era pues retomar lo que dijo Beatriz Florian, pues que como una sugerencia, ¿no? Que hubiera también como un tallercito sobre cómo hacer un podcast, cómo trabajarlo con los estudiantes. Sí, eso, sí, de pronto. Pues nuevamente, yo no soy el experto y como les digo, me atrevo a fallar y entonces yo lo hice como yo entendía, pero yo sé que en la DINTEP hay personas que seguramente manejan muy bien herramientas de edición de audio. Yo estoy usando Audacity, pero lo básico, y bueno, por lo menos lo escuchan y no se me han quejado hasta ahora de la calidad del podcast. Te hablan. Sí, no, yo estoy, de hecho es un requerimiento que ya no solamente hacen aquí, sino que ya me han hecho anteriormente. Y bueno, sí, vamos a, pues ya que surge la inquietud aquí, es posible pues que en un próximo oferta de talleres ofrezcamos un taller de producción de audio para incursionar en esto de los podcasts que está tan pues que se convierte también en una herramienta importante. Entonces, sí, yo voy a programarlo con el equipo de formación y estén pendientes de nuestra próxima oferta, que seguro vamos a ofrecer un taller de producción y edición de audio. Lo hicimos presencialmente, no tuvimos mucha acogida y por eso de pronto no se volvió a ofrecer y yo no lo volví a ofrecer, pero ahorita que se ha vuelto una herramienta tan importante en este periodo de contingencia, pues yo creo que es pertinente volverlo a lanzar. ¿Alguna otra pregunta? Sí, aquí hay un profesor que ahí se fue. Espérate. Hay un profesor Gilbert dice qué tipo de cambios le ha generado este trabajo colaborativo desde estas herramientas en su práctica evaluativa. Pues Gilbert, realmente
pues a mí me permite tener un panorama mucho más amplio de lo que los estudiantes están entendiendo o no del curso. Cuando tengo en una dinámica donde solamente 7 me entienden o me participan, pues yo luego hago una inferencia y digo los 30 me están entendiendo. Pero cuando yo veo esto en grupos más pequeños, puedo darme cuenta que la mayoría lo está entendiendo, y el que no lo está entendiendo, a través de este trabajo de microgrupos, tiene esa posibilidad de retroalimentarse y de mejorar. Ahora, pues digamos que es una actividad más que se incorpora dentro de las evaluaciones de trabajo en clase. Listo. Bueno, yo pues quiero agradecerle al profesor, nuevamente al profesor John Sanabria, por haber participado en este encuentro, por habernos compartido su experiencia con las herramientas que utiliza para trabajar con sus estudiantes. Yo creo que para muchos y para los que estuvimos escuchándolo fue muy valioso, y también pues nos da pie para nuevas cosas, ¿no? Y para pensarnos nuevas actividades de formación, y para pensarnos nuevos talleres, y para incorporar y nuevas herramientas en nuestra práctica docente. Yo creo que cumplimos con la finalidad de este encuentro. Entonces, nada, profesor, muchísimas gracias. Les invitamos a que estén pendientes de su correo electrónico, de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter. Ahí nos pueden seguir como Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual, o como Comunicaciones de INTEF. También en sus cuentas permanentemente les estamos enviando información, boletines, les estamos enviando las cosas que estamos produciendo, para que estén pues enterados y participen de este encuentro periódico que vamos a seguir haciendo, esperamos, cada mes. Muchas gracias, profe, y gracias a todos ustedes los que se conectaron el día de hoy, y esperamos pues verlos el próximo mes en un nuevo encuentro de virtualidad, diálogos desde nuestras experiencias. No es nada. Y dentro de 15 días al taller, Edgar. Bueno, y dentro de 15 días sí, al taller vamos a crear un formulario, los vamos a enviar para que se inscriban, y para tener todo pues allí listo para este taller que muy generosamente nos ha ofrecido el profesor Sanabria el día de hoy. Muy bien, muy bien. Gracias, María Clara, hombre, muy querida tú. Muchas gracias. Se cuidan, que esté muy bien. Feliz tarde, hasta pronto. Gracias. Un abrazo, chao. Gracias, John. Hasta luego. Chao. Ok, chao.